En este último programa del ciclo 2020 de Pateando el Tablero te proponemos hacer un balance de lo acontecido en un año muy particular. Sin dudas, la pandemia ha profundizado una serie de problemas en materia económica, social y política que arrastraba el capitalismo, sin resolver ninguno, mientras se debate ahora, en una suerte de pánico, la posibilidad de una nueva cepa y rebrote en todo el mundo. Lo que queremos considerar en esta editorial es cómo quedan las grandes clases sociales que conforman la sociedad en la cual vivimos, como también el régimen que gobierna la provincia, de acuerdo a los intereses de sus propios dueños. En el pelotón de ganadores, nuevamente se ubica a la cabeza el grupo que lidera el Ingenio Ledesma y su diversidad de negocios, en el papel, el citrus, el biocombustible, petróleo, ganadería, entre otras actividades que arrojaron en su último balance una ganancia de por lo menos 735 millones de pesos. Al mismo se suma el Ingenio Río Grande, cuya zafra se ubicó entre las 3 mejores de su historia. En el caso del Ingenio La Esperanza, si bien tuvo una zafra muy corta, producto de la desinversión compartida por el grupo Budeguer con la gestión del gobierno previa a la venta, que implicó, recordemos, la explosión que le quitó la vida a 8 obreros, se prepara ahora este ingenio para hacer negocios aprovechando la quita de derechos laborales, mayor tercerización y salarios por debajo del resto de los ingenios de la provincia. Nuevamente el rol del Estado fue decisivo para este resultado, decretando esencial la actividad y dejando hacer a las patronales lo que quieren, cuestión que llevó a Ledesma a tener 20 obreros víctimas de COVID-19, el mayor número de fallecidos en una empresa en el país. Las multinacionales mineras ocupan un lugar también en el podio de los ganadores, considerando que casi no frenaron sus actividades durante la pandemia. Llegaron incluso al récord, recordemos, de más de 200 contagios en Exar, la cual continúa en su plan de extracción de litio junto con Sales de Jujuy. Mientras, en forma abrupta, vimos al pulpo Glencore con su anuncio de cerrar Mina El Aguilar. Aquí ya te dijimos en otros programas que se trata de un chantaje. Hasta el mismo gobernador lo dio a entender así en una entrevista en Canal 7 este lunes, aunque él no va más allá de las palabras. El gobierno incluso alentaría una salida similar al cierre de Mina Pirquitas, que terminó, recordemos, con despidos y una nueva empresa que tercerizó y precarizó aún más las condiciones de trabajo. El tercer actor de peso en la provincia es el sector tabacalero, que percibió los fondos millonarios del Fondo Especial del Tabaco, y los grandes terratenientes realizarán este año la cosecha con trabajadores que percibirán salarios por debajo de la línea de pobreza, tal como firmó el delegado provincial de Huatre, la última paritaria. Sobre la base de estos sectores tradicionales de los negocios privados se ubican las cadenas multinacionales de supermercado y un socio local de comodín. Las sucursales de los bancos, que en todo el país ganaron 450 millones de pesos por día entre enero y septiembre de este año. Y otros empresarios de menor porte, pero que hacen sus jugosas ganancias en el mercado inmobiliario o la construcción ligada a la obra pública, que comienza a reactivarse, sobre todo con la construcción de las famosas escuelas que anuncia el gobernador. Por el lado de la clase trabajadora, el 55% por lo menos tiene problemas de empleo, como releva el INDEC en el tercer trimestre del año. El empleo formal en el sector privado retrocedió a valores de 2015 y cada vez más trabajadores pasan a vivir de changas, la venta ambulante y o en las ferias. Ante el crecimiento de estos sectores, los gobiernos provinciales, municipales, endurecen el hostigamiento policial con decomiso de mercaderías y más multas. Yendo a la cuestión del salario, la pérdida ha sido muy fuerte este año frente a la inflación, que continuó con que viene de los años previos, y en especial entre los estatales. Lo analizamos en este programa, con podas por lo menos del 19% en promedio solo este año del poder de compra del salario del estatal. Pero algo, sin embargo, empezó a cambiar. Desde la irrupción del movimiento Mujeres aquí en la provincia, al grito de Ni Una Menos en septiembre, las calles volvieron a ser ganadas por miles de familias trabajadoras cuestionando al gobierno, al accionar de la policía y su justicia. Le siguieron manifestaciones de los choferes de colectivos, rurales, obreros de finca El Chalicán, últimamente los mineros, también los municipales, personal de la salud, médicos, entre tantos otros, con
los más precarios como las y los vendedores ambulantes a la cabeza de ganar las calles junto a organizaciones sociales. El lunes fue muy grande la movilización de los ambulantes y vamos a estar hablando de eso en instantes nomás. Si estas primeras acciones de la clase trabajadora no llegaron a frenar al gobierno y a las patronales, es por responsabilidad de sus direcciones, que nada hacen por unir esta fuerza social, que es la que puede dar vuelta este resultado histórico de quienes ganan y quienes pierden en cada crisis. A pesar de ello, el cambio en sectores de los trabajadores, el propio gobierno lo empezó a tener en cuenta. Están quienes sostienen que Morales busca blindar su gestión hacia el año 2021. Algo de esto se observa en los cambios de funcionarios premiando a las figuras destacadas de su régimen policíaco. Vimos ayer cómo se ubicó al comisario Corro como ministro de Seguridad en reemplazo de Eckelmeyer, quien asumió como juez del Superior Tribunal. A la vez que el oficialismo actúa cada vez más con el apoyo del gobierno nacional, Morales casi, se podría decir, es un gobernador del Frente de Todos, y en el plano local con sus aliados del Partido Justicialista que votan sus principales leyes, como esta ordenanza que persigue a los ambulantes en San Salvador de Jujuy, o el presupuesto 2021, que ya te contamos, viene con fuerte recorte en materia salarial, en el presupuesto de educación, salud y con una magra obra pública. Este resultado del presupuesto es el compromiso de las provincias con Nación para asegurar esta hoja de ruta de devolución del préstamo que el FMI le otorgó al país cuando financió la campaña electoral del expresidente Mauricio Macri. Por último, la izquierda llega a este momento crítico con el desafío de ser cada día más parte de la reorganización de los sectores de la clase trabajadora que ya comienzan a dar peleas, apostando a la unidad y coordinación de ocupados, precarios, desocupados, a exigir asambleas de base a las direcciones sindicales, a romper la tregua con los gobiernos e impulsar un plan de lucha en defensa del salario, el empleo, por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, por un plan de obras públicas para generar trabajo genuino, financiado con impuestos progresivos a las grandes fortunas y sobre todo en base al no pago de la deuda externa. Pero también está la batalla contra un régimen que proscribe al frente de izquierda, impidiendo, como te decía antes, la rotación de las bancas, y sostiene un piso electoral de los más altos del país hecho a la medida de las fuerzas políticas tradicionales. Sabemos que los dueños de Jujuy y su personal político odian que exista una fuerza política independiente, que no se vende y que está junto a los trabajadores. Nos proscriben porque quieren frenar el surgimiento de una fuerza política propia de la clase trabajadora. Por eso es que dar estas peleas es parte de poner en pie entonces una gran organización que se prepare para darlo vuelta a todo, y este es nuestro objetivo de fondo. Por último, te quiero decir que somos realistas de las dificultades que hay que atravesar en el presente, pero somos profundamente optimistas que la clase trabajadora puede abrirse camino y disputar otro futuro a favor de las amplias mayorías sociales. Con las mismas convicciones y con la energía, en realidad con más energía, nos volveremos a encontrar en el próximo 2021 aquí Pateando el Tablero. Pateando el Tablero, para decir lo que otros callan.